Mi novia dijo, prefiero morir antes que casarme contigo. Y sus amigos se rieron. Me fui esa misma noche y recuperé todo lo que construí. Meses después, cuando me vio salir con su hermana, se derrumbó y dividió a toda su familia. Mi nombre es Leo, 32, trabajo como inspector de soldadura, certificado NDT nivel 3, lo que básicamente significa que viajo a refinerías y plantas de procesamiento y puentes, y descubro si las soldaduras que mantienen todo unido son buenas o están a punto de matar a alguien. No es glamoroso. Mi empresa me envía a los trabajos difíciles, esos en los que alguien ya dio el visto bueno y no debería haberlo hecho. No escribo informes favorables. Ese es todo el trabajo, honestamente. Fuera de eso, estaba reconstruyendo una Triumph Bonneville de 1978 en el garaje de mi hermana Gwen. Gwen tiene 29 años, trabaja en piezas en un distribuidor de equipos pesados, y te dirá a la cara cuando te equivocas con una especificación de flotador. Esos sábados eran la mejor parte de mi semana. No los había tratado de esa manera. Chloe fue mi novia durante 2 años y 4 meses. Ella tenía 28 años, directora de cuentas comerciales en una agencia boutique en el centro, el tipo de trabajo que se trata más de cómo se ven las cosas que de cómo funcionan. Y mira, era inteligente, genuinamente divertida cuando no estaba actuando. Podía entrar en una habitación y adueñarse de ella en unos 4 minutos. Respetaba eso. La cosa es que las personas que son realmente buenas trabajando en una habitación tienden a empezar a trabajar con todos en ella eventualmente. Estaba siendo trabajado. Simplemente pensé que se llamaba estar en una relación. Aquí está el resumen honesto de 2 años. Mantuve las cosas funcionando. Estaba a 12 pies de altura en una escalera en su sala de estar una tarde taladrando soportes para estantes mientras ella estaba sentada justo debajo de mí en el sofá, con el teléfono en la oreja, contándole una historia a Brooke en altavoz. El taladro estaba funcionando a 6 pulgadas de su cabeza. Nunca levantó la vista ni una vez. Terminé, bajé. Terminó la llamada y dijo, se ven increíbles. ¿Puedes asegurarte de que estén nivelados? Ya los estaba revisando. Había tenido el nivel sujeto a mi cinturón todo el tiempo. Otra vez le hice las pastillas de freno yo mismo un sábado. Le ahorré $800. Ella ya había decidido gastarlos en el concesionario. Se lo contó a Brooke esa noche y lo escuché a través de la pared. Él simplemente lo arregló. Él es así. La forma en que lo dijo, quiero decir, tenía la misma energía que describir un lavavajillas que funciona silenciosamente. Como, sí, esa es la característica. Lo archivé. Y luego estaba la batería del estacionamiento un martes. Conduje 40 minutos, arranqué el auto, la seguí a un taller, me di la vuelta y regresé para terminar un informe del sitio que vencía a las 5. Cuando llegué, ella estaba apoyada en el auto con los brazos cruzados, lo primero que salió de su boca. ¿Qué tardó tanto? Luego más fuerte, como hacia el encargado del estacionamiento que estaba cerca. Él es muy minucioso con todo. Como si fuera lento, como si yo fuera el problema en este escenario. También estaba el router, la iluminación de la cocina debajo de los gabinetes, el extractor del baño, el cambio de termostato, el viejo estaba desperdiciando dinero. Lo hice porque estaba allí y sabía cómo. Y una jardinera de cedro para su balcón porque le gustaba decirle a la gente que cultivaba sus propias hierbas. Regó esas plantas 2 veces en 4 meses. Las revisaba todas las mañanas de camino al camión. Publicó fotos de las hierbas. 7 meses de alquiler cubierto mientras ella estaba sin trabajo. Nuestra parte combinada era de 2.300 al mes. Ella no me lo pidió. Simplemente se asumió y yo simplemente lo hice porque genuinamente pensé que eso es lo que haces cuando estás construyendo algo con alguien. Me llamaba su manitas con latido en las fiestas. Lo decía con afecto como un término de cariño. Cada vez que algo en mí lo registraba como incorrecto. Cada vez que me decía a mí mismo que lo estaba pensando demasiado. Bien, entonces su familia. En realidad, retrocede un segundo. ¿Debo hacer esto ahora o no tendrá sentido después? Su madre Diane es una de esas mujeres que dirige cada reunión familiar como si estuviera calificando a todos en la habitación. Dijo que mi trabajo era muy práctico para alguien tan técnico,
Lo que Diane significaba para mi hija puede hacerlo mejor. Chloe se rió como si fuera algo agradable de decir. Su padre, Garrett, ingeniero civil jubilado, totalmente opuesto a su esposa, realmente sabe de qué están hechas las cosas y por qué. Me preguntó una vez sobre la diferencia entre los métodos de inspección de superficie y volumétricos, y escuchó toda la respuesta. Lo amé desde el primer día. Y luego estaba Ava, la hermana menor de Chloe, 25, higienista dental. El tipo de silencio que significa que está prestando atención. Cuando Diane hizo su pequeño comentario ese día, Ava dijo, él es la única persona aquí que realmente puede construir algo. Diane cambió de tema. Las amigas de Chloe, Brooke, Nat y Kale. Brooke dirigía cada evento social como si fuera la directora, y todos los demás eran el elenco. Ella ya había decidido la forma de la noche antes de que nadie se sentara. Nat tenía mejores instintos que el grupo con el que se movía. Creo que se sentía incómoda con mucho de eso y nunca descubrió cómo actuar sobre esa incomodidad. Ella como que empezaba cosas a medias y se retractaba. Kale era la que me prestaba demasiada atención de una manera que resultaba extraña. Cumplidos sobre mi fiabilidad y mi estabilidad siempre entregados con la suficiente calidez para sentirse como otra cosa. Lo noté cada vez. No actué sobre nada de eso, pero lo noté. 3 meses antes de que todo terminara, hubo una cena en casa de Brooke. Chloe se estiró sobre mí en medio de la conversación y agarró mi teléfono de la mesa para mostrarle algo a Brooke. Sin pausa, sin preguntar, solo un estiramiento. Puse mi mano sobre él antes de que lo agarrara. Lo recuperé. Ella se rió. Oh, relájate. Literalmente no es nada. Dije en tono seco. Quita tus manos de mi teléfono. Volví a comer. Eso fue todo. Esa fue toda la conversación. Brooke miró a Kale. Nat miró su plato. Chloe giró en unos 5 segundos. Establecí el límite de la misma manera que marco un defecto. Sin emoción, sin negociación, simplemente hecho. 6 semanas antes del bar. Espera, déjame revisar. Sí, 6 semanas. Estaba en el sofá y su teléfono se iluminó 3 veces en el cojín entre nosotros. Inclinó la pantalla, la puso boca abajo, fue al baño durante 12 minutos. El nombre del contacto que había visto era solo K. Durante las siguientes semanas, hubo otras cosas. Notificaciones minimizadas rápidamente. Conversaciones que se pausaban cuando entraba. Pantalla angulada en ciertas aplicaciones. Nada que pudiera señalar. Soy un inspector. No llamo a un defecto por una corazonada, pero registro la lectura y sigo observando. Finalmente descubrí exactamente quién era Kai. Jueves por la noche, finales de octubre. La agencia de Chloe había cerrado un buen trimestre, y ella había sido reconocida en una reunión de equipo ese día. Legítimas buenas noticias. Honestamente, se lo merecía. Quería celebrar en el bar que su grupo siempre usaba en el centro. Bebidas con nombres como humo e intención servidas en copas que probablemente costaban más que lo que contenían. Pedí agua con gas porque estaba conduciendo. Brooke ya había preparado la mesa y ordenado antes de que nos sentáramos. Kale llegó tarde con un vestido que estaba un nivel por encima de la ocasión. Me abrazó primero antes de decirle algo a alguien más y lo dejó correr unos 2 segundos de más. Me aparté. Se volvió hacia Chloe como si no hubiera pasado nada. Durante 1 hora, la mesa hizo lo suyo. La versión de Chloe del trimestre limpia y editada. 3 personas que realmente habían contribuido discretamente omitidas. Brooke validó cada momento con el entusiasmo de alguien que ya había acordado de antemano. Kale me seguía mirando. Cada cumplido entregado como una indirecta a Chloe disfrazada de admiración hacia mí. Nat se reía en los momentos adecuados, pero me miró en un momento con una expresión que no era exactamente culpa. Más bien como alguien que puede ver a dónde va esto y no encuentra la salida. Antes, me había hecho un pequeño movimiento de cabeza a través de la mesa. Una de esas señales de no me gusta esto que se detiene justo antes de una advertencia real. Lo había captado y no dije nada. Entonces Brooke se puso de pie, brindó por el éxito de Chloe. Con una gran sonrisa, la mesa levantó las copas.
Luego me miró con una sonrisa que tenía más estructura de lo que dejaba ver. Y al hombre que lo mantiene todo unido, el señor confiable, la mano firme. Inclinó su copa en mi dirección. Pero sé honesta. ¿Para qué necesita un anillo una mujer con sus opciones? Ya tiene todo el paquete entrenado. Brooke, dijo Nat tranquila. Demasiado tarde. Cale convirtió una risa en un sorbo y desvió la mirada. Brooke continuó, mirando a Chloe como se mira a alguien con quien ya se ha ensayado. Bueno, en serio. Si te propusiera matrimonio mañana, ¿qué dirías realmente? Escaneó la mesa para asegurarse de que lo tenía. El camarero, a 2 pasos, se había quedado completamente inmóvil. Sé honesta. Todos somos amigos aquí. No, dijo Nat de nuevo. Más claro esta vez. Chloe tomó su bebida, la giró en su mano y la miró a ella en lugar de a mí. Luego lo dijo con facilidad, como si lo hubiera estado guardando durante meses y acababa de encontrar la habitación adecuada. Dios, espero que nunca. Dejó el vaso, sintió que la habitación se sostenía, siguió adelante. Es dulce. Es seguro, pero casarse con él. Hizo un pequeño escalofrío, del tipo deliberadamente teatral. Preferiría morir antes que quedar atrapada en esa vida aburrida. Brooke se rió. La risa fuerte que hace que la mesa de al lado mire. El camarero dejó su paño y se dio la vuelta. El teléfono de Cale apareció debajo del borde de la mesa. Lo vi, lo anoté, mantuve mi cara a cero, y Nat dejó su bebida y me miró directamente. Lo siento. Me quedé unos segundos. Ella no había querido una pareja. Había querido infraestructura. Yo había estado funcionando como el muro de carga en el edificio de otra persona, y ella acababa de decirles a sus amigos que el edificio la aburría. 320 en la mesa. Me levanté. La silla no rozó. Miré a Chloe una vez, con la misma cara que pongo cuando termino una inspección y los resultados confirman lo que ya sospechaba. Limpio, hecho. Todo está en orden. Salí. Ella me llamó 2 veces. La puerta lo interrumpió. 19 minutos a casa. Radio apagada. Cuando estacioné, tenía las próximas 72 horas planeadas. Fui a mi espacio de trabajo. Chloe lo llamaba la sala de equipos, lo que siempre decía con un tono apologético, como si estuviera advirtiendo a un invitado sobre una mancha de agua. Abrí el portátil, creé un nuevo documento, lo llamé Estrategia de salida, y empecé a escribir. La fase 1 era esa noche. Empaquetar todo lo esencial. Pasaporte, certificaciones, mi documentación importante, ropa, herramientas del kit de baño. La maleta va en el camión, no con los mudadores. Cambiar cada contraseña de cuenta financiera, nuevo correo electrónico privado, cancelar mi tarjeta de cada suscripción compartida en la que me tenía. Streaming, entrega, almacenamiento en la nube, todo. La fase 2 era salir físicamente. Reservé un estudio al otro lado de la ciudad, mes a mes, disponible para el mediodía del día siguiente. Encontré un equipo de mudanzas que manejaba cargas pequeñas con poca antelación y los programé para las 8 de la mañana. Las instrucciones eran simples. Solo cinta azul. Mantenerse fuera del dormitorio y los muebles principales de la sala de estar. Todo de mi oficina, el kit de herramientas y las cajas que estaba a punto de preparar. Pasé las siguientes 2 horas haciendo exactamente eso. Aflojando previamente los anclajes de los estantes para que salieran limpios. Etiquetando las bolsas de los sujetadores. Guardo cada sujetador. Preparando el desmontaje para que el equipo pudiera ir rápido. Había guardado el cabezal de ducha original del constructor en una caja debajo del fregadero y el viejo termostato analógico en el armario de la oficina todo el tiempo porque así trabajo. Siempre conservas el original. Necesitas una línea de base. Correo electrónico del propietario a las 1245 am. Un párrafo, sin drama. Ofrecí pagar la multa de $420 por la rescisión del contrato de arrendamiento en su totalidad sin negociar. Agregué una nota para mí mismo. El propietario había mencionado 2 veces que si la unidad alguna vez se ponía a la venta, yo tenía derecho de preferencia.
Guardar eso para más tarde. Alrededor de la 1 de la mañana, mi teléfono sonó de un número desconocido. Respondí una vez, no porque estuviera reconsiderando nada, sino porque se cierra una puerta correctamente o se la deja abierta. Su voz tenía esa ira tensa específica que surge cuando alguien esperaba una gran escena y obtuvo una salida tranquila. Dijo que era una broma. Dijo que la había avergonzado. Te dejé libre. Colgué. Apagué el teléfono. Volví al trabajo. Los mudadores aparecieron a las 805. Dos tipos, profesionales, sin preguntas, lo cual aprecié. Se movieron por todo. Con cinta azul en menos de 30 minutos. Estantes abajo, todo lo que instalé salió conmigo. Le entregué la llave de repuesto al líder de la mudanza y le dije que la dejara en el mostrador de la cocina al salir. Maté el tiempo en un restaurante a 2 cuadras de distancia hasta el registro del mediodía. El tipo de la mesa de al lado tuvo una discusión completa por teléfono sobre un traspaso de fútbol de fantasía. Y genuinamente pensé en meterme. No lo hice. Luego el estudio, ¿veis? Funcional, tranquilo de una manera que el apartamento nunca fue. Cama pequeña, mesa pequeña, ventana que daba a una estructura de estacionamiento. Bajé mis maletas, me quedé en el balcón unos minutos con las manos en la barandilla, y nadie esperaba nada de mí. Era la sensación más limpia que había tenido en más tiempo del que podría decir honestamente. Russ llamó esa noche, mi amigo más antiguo. Hemos sido amigos desde que teníamos 16 años. Chloe lo había contactado primero, lo que me dijo que se había quedado sin opciones más fáciles. Siempre había tratado a Russ como una complicación que toleraba en lugar de una persona real. Él tenía su versión. Un tipo frágil tiene un colapso por una broma inofensiva en un bar. Le conté exactamente lo que sucedió. Sin ediciones. Se quedó en silencio durante 5 segundos. Sí. Otra pausa. ¿Estás bien? Mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Dijo que fuera a ayudarlo a quitar el subsuelo podrido de su cuarto de barro ese fin de semana. Dije que sí antes de que terminara la frase. Chloe regresó al apartamento esa noche. Lo sé porque Ava me lo dijo 4 días después y porque el administrador del edificio llamó para preguntar si sabía de una situación en curso en la unidad. Le dije que había desocupado y que debería tratar con el inquilino restante. El relato de Ava. Chloe entró y trató de conectarse al wifi. Nada. El router se había ido. Fue a la sala de estar. Agujeros de anclaje en la pared donde habían estado los estantes. Cocina oscura debajo de los gabinetes. Viejo cabezal de ducha en el baño. Viejo termostato. Balcón vacío. Sin jardinera. Sin hierbas. La gente decía que las cuidaba. El sonido se propagó por el pasillo. Un vecino llamó. Bro que llegó en menos de 1 hora y se dedicó directamente a construir la historia. Yo era frágil. No podía manejar que una mujer fuera real con él. Todo fue una venganza calculada disfrazada de dignidad. Aparentemente filmó parte del colapso de Chloe, luego se detuvo cuando se dio cuenta de que ese metraje no ayudaba a la versión que estaba escribiendo. Diane estaba al teléfono esa noche contribuyendo con su parte. Cuando terminaron, yo era el villano de mi propio maltrato. 2 días después, número desconocido Diane. La voz era controlada, cálida, diseñada de principio a fin. Dijo que Chloe era una persona apasionada que a veces hablaba antes de pensar. Dijo, un buen hombre sabe cuándo perdonar. Dijo que mi orgullo obstinado no valía la pena destruir lo que teníamos. Dijo que necesitaba ser el hombre que conocían y regresar. Usó la palabra hombre como si fuera una llave que intentaba en una cerradura. Como si encontrara el encuadre adecuado, yo me abriría. La dejé terminar la frase a la que iba a responder. Estoy siendo el hombre que soy. Ese hombre ya no está en una relación con su hija. Colgué, bloqueé, lo anoté. Lo que ninguno de ellos planeó fue Nat. La mañana después del bar, me había enviado un mensaje desde su propio número. Había bloqueado todo lo relacionado con ese grupo excepto a ella por instinto. Dijo que lamentaba no haber hecho más en la mesa.
Dijo que se había sentido incómoda con toda la dinámica durante semanas. Dijo que había un chat grupal. Ella, Chloe, Brooke, Kale, y lo que había en él durante los últimos meses no era lo que yo querría leer. No estaba lista para enviarlo todavía, pero quería que supiera que existía. Le respondí 3 palabras. Cuando estés lista. Kale me envió un mensaje 2 días después desde un número desconocido. Había descubierto que me había desconectado y encontró una solución. Comenzó con preocupación, pasó rápidamente a otra cosa. La frase chico genuinamente bueno apareció 2 veces en unas 6 oraciones, que no es como escribe la gente cuando solo está preguntando. No respondí, lo bloqueé. Ava se puso en contacto el 4.º día. Mensaje corto. Había escuchado lo que Chloe dijo en el bar de 3 personas diferentes antes de hablar con su hermana. Tenía algunas herramientas mías, un taladro y un par de llaves especiales que había dejado en la casa familiar y quería devolverlas, ¿verdad? Lamentaba lo que me había pasado. Miércoles por la noche, el estacionamiento de su edificio. Fue directa de una manera que se sintió casi chocante después de 2 años dentro de los círculos de Chloe. No se desplegaba calidez con un propósito específico. Sin encuadre para producir una reacción particular, solo una persona devolviendo las cosas de otra persona. Me entregó la caja y dijo, mi familia dejó que esto continuara más tiempo de lo que debería. Le dije que había tomado mis propias decisiones y no buscaba repartir la culpa. Ella asintió como si eso fuera justo y no discutió. Nos quedamos en ese estacionamiento quizás 12 minutos hablando de cosas completamente sin importancia. Su semana, una pieza de filtro que estaba buscando para el camión de un amigo, si el concesionario de Gwen tenía una cierta línea hidráulica que necesitaba, un intercambio normal. Sin agenda oculta. Era lo más normal que me había sentido desde el bar. Y no me di cuenta de cuánto lo había extrañado hasta que lo tuve justo frente a mí. Mientras me iba, dijo, Chloe le está diciendo a la gente que tuviste algún tipo de episodio y le robaste cuando te fuiste. Le dije que todo lo que había tomado era mío y estaba documentado. Ella dijo, lo sé. Supuse que deberías escuchar lo que se dice. Volvió adentro. Conduje al estudio y saqué la carpeta que había estado armando. El primer mes después de la mudanza, hice mucho. Tomé una asignación regional que mi empresa me había ofrecido 2 veces antes, 6 semanas en 4 sitios industriales, viajando 2 o 3 días a la semana. Había estado rechazando trabajos extendidos durante básicamente toda la relación. La verdadera razón, que ahora puedo decir en voz alta. Chloe me quería disponible localmente, y yo había reorganizado mi horario en torno a eso sin siquiera nombrarlo o cuestionarlo. Mi supervisor, Gates, trabaja con puntos clave, espera que hagas lo mismo. Dijo que estaba contento de que finalmente hubiera cambiado de opinión y me ofreció un aumento de tarifa. Lo acepté. En mi segunda visita a uno de los sitios, encontré algo. 3 inspectores anteriores habían aprobado una grieta en la zona afectada por el calor de un recipiente a presión que se propagaba lo suficientemente mal como para que el sitio se desconectara durante 2 semanas de reparaciones. Gates me envió una nota del cliente con la palabra excepcional. Mencionó que se había planteado un puesto senior en la discusión. Dije que estaba interesado y lo dejé ahí. 2 años antes, habría dicho que no estaba disponible para viajes prolongados en este momento. Los fines de semana eran el garaje de Gwen. Ella me envió un mensaje de texto cuando se enteró de lo que pasó. Bien. Estabas demasiado disponible. Luego me entregó una llave dinamométrica, y discutimos sobre la carburación durante 1 hora como si nada hubiera pasado. El subsuelo de Russ tardó 2 sábados, quitó las tablas podridas, reformó 2 secciones, puso material nuevo. Cocinó ambas noches. Hablamos como se habla con alguien que conoces desde la secundaria, es decir, principalmente de nada. Y eso era exactamente lo correcto. 6 semanas después, Nat envió una carpeta, una línea con ella. Envío esto una vez. Úsalo como quieras. Luego bloqueó a Chloe, Brooke y Kale en todo y envió un mensaje más diciendo que había terminado. Lo leí en la mesa de mi cocina con un tazón de cereal que había servido 20 minutos antes y había olvidado por completo. Se enfrió a la mitad y empujé el tazón. 9 meses de capturas de pantalla.
Brooke había usado placeholder tantas veces que básicamente se había convertido en el apodo del grupo para mí. Chloe me llamó modo mantenimiento en un momento. La opción de seguridad, exactamente lo que mantienes hasta que aparece algo mejor. Había hilos completos donde Brooke le aconsejaba a Chloe cómo mantener las opciones abiertas mientras se aferraba a la situación estable. Esa es una cita directa, por cierto, escrita como si no fuera nada porque ella pensó que el registro nunca importaría. Cale seguía preguntando si Chloe realmente se iba a comprometer o simplemente iba a pasar el tiempo. Y entonces Kyle lo encontró enterrado en un hilo de 7 meses antes del bar. K era Cale guardada solo con la inicial para evitar preguntas incómodas. El intercambio al que volvía una y otra vez, Cale preguntando, ¿ha notado algo todavía? Y Chloe respondiendo, vio el nombre, pero lo disimulé. Es muy tranquilo. No reacciona. Y la respuesta de Cale, ese es el problema con los pacientes. Están haciendo cálculos que no puedes ver. No infidelidad. Exactamente. Algo más. Estaban evaluando mi amenaza mientras yo montaba sus estantes. 3 semanas antes del bar, Brooke había redactado lo que llamó una limpieza. Básicamente la configuración exacta de la mesa y el guión que ella ejecutó esa noche. Había mapeado las preguntas. Escribió, ella necesita escucharse decirlo en voz alta y él necesita escucharlo directamente de ella. Todos estarán mejor después. Cale respondió, asegúrate de que alguien filme la reacción. Nat escribió, esto es una mala idea. Luego se quedó en silencio en ese hilo durante 4 días. El bar no fue un momento de honestidad. Fue una producción teatral con un guión, papeles asignados y una cámara. Guardé la carpeta en la nube, imprimí una copia física, la archivé con una fecha en la pestaña, listo. 2 semanas después, Petra, jefa de proyecto en la agencia de Chloe, me envió un correo electrónico. Inteligente, discreta, dijo que no debía entrar en detalles, pero el trabajo de Chloe había empeorado mucho y las consecuencias estaban llegando. Dijo que la historia que circulaba no era lo que realmente había sucedido. Le di las gracias y lo archivé. Luego comenzaron los mensajes de texto sobre el anillo. No había ningún anillo, nunca lo había habido, pero Brooke lo incluyó en la historia. Lo encontré en las capturas de pantalla, un hilo 3 días después de que me mudé. Ella escribió, dile a la gente que se suponía que había un anillo. Chloe respondió, quiero decir, en realidad no había uno, Brooke. No importa. No tienes que probar lo que no tienes. Él tendría que probar que no existía. Durante la siguiente semana, 9 mensajes en 5 números diferentes. Devuélveme el anillo. Me lo compraste. Eso es robo. Estás castigando a una mujer fuerte por ser honesta. Un mensaje que confirmé que venía de Brooke. Dáselo y podemos hablar. Registré cada uno de ellos, los agregué a la carpeta junto al hilo de chat donde Brooke inventó el anillo y Chloe confirmó con sus propias palabras que nunca existió. Afirmación por un lado, prueba de que fue inventado por el otro. Misma carpeta. Ava había estado viniendo al garaje de Gwen los domingos por la tarde. Primero para dejar una pieza que había encontrado en una tienda cerca de su trabajo, luego simplemente quedándose cada vez más tiempo. Tiene un cerebro práctico y se siente genuinamente cómoda con las cosas mecánicas de una manera que claramente provenía de Garrett y saltó directamente sobre Chloe. Terminaba en un cajón de leche en la esquina leyendo el manual de servicio de la Bonneville y luego realmente ayudaba antes de que terminara el día, haciendo preguntas reales y esperando respuestas completas. Gwen me miró una vez con la expresión que pone cuando ha descubierto algo y no necesita decirlo. Lo vi, no dije nada, no era necesario. Garrett me llamó un martes por la noche. No, Diane. Lo que me dijo todo sobre la situación familiar. Dijo que había visto los mensajes que Chloe había estado enviando y que estaba avergonzado. Dijo que Ava estaba hablando conmigo y que pensaba que eso era algo bueno. Dijo que ella era la persona más directa de la familia. Dijo buenas noches. Dije buenas noches. No hubo un gran momento en esa llamada. No hubo un discurso dramático. Solo un tipo que respetaba las cosas correctas. Llamando a alguien que respetaba para decir que se había dado cuenta. Me quedé un minuto y volví al diagrama de cableado.
A esas alturas, Ava y yo pasábamos la mayoría de los domingos juntos. Nadie lo anunció. No era necesario. Pocas semanas después, Ava envió un mensaje de texto diciendo que el resorte de la puerta del garaje de la casa de sus padres se había roto. La puerta estaba bloqueada. Garrett no podía abrirla. Tenía herramientas en el camión y conduje hasta allí. Garrett me recibió en la puerta lateral. El resorte era una configuración de torsión estándar. El cable se saltó el tambor y todo se bloqueó con fuerza, quizás una hora de trabajo. Me entregó herramientas sin que se lo pidieran, lo que significaba que había hecho este tipo de cosas antes y entendía la secuencia. Ava sacó 2 cafés y se sentó en un cubo cerca de la pared trasera. Unos 20 minutos después, escuché la puerta principal. Pasos en la entrada. Un tipo específico de silencio justo después. Chloe apareció en la entrada del garaje. Primero vio mi camión en la acera, luego nos miró a los 3. Garrett sosteniendo una llave, Ava en el cubo, yo agachado en el mecanismo. Miró a Ava por un largo momento. ¿Qué hace él aquí? No era una pregunta. Está arreglando el resorte. Ava lo dijo sin rodeos. Sin enojo, solo un hecho. Eso lo empeoró de alguna manera. Chloe se adentró más en el garaje. Fuiste a ver a mi hermana. De todo lo que podrías haber hecho, seguí trabajando. Barra de bobinado, giro de 3/4, sujetar, pasador. Quiero ese anillo. Su voz subió. Me debes ese anillo. Lo estás guardando por rencor, y lo quiero. Ava se levantó. No hay anillo, Chloe. Mantente al margen. Estás en el garaje de nuestros padres. No me voy a mantener al margen. Chloe se volvió hacia ella, y lo que sea que había estado manteniendo unido se desmoronó. Dijo que Ava siempre había querido lo que ella tenía. Siempre había observado desde un lado. Siempre había hecho el papel de la tranquila y razonable para que todos la quisieran más. Las palabras salieron rápido. El tipo de velocidad que significa que se han estado acumulando durante mucho tiempo. Luego, ¿estás saliendo con él? Ava la miró una vez. Sí. Esa única palabra aterrizó de manera diferente a cualquier otra cosa en ese garaje. Chloe se quedó inmóvil durante 2 segundos completos. Luego lo perdió por completo. Dijo que yo era suyo. Lo dijo como se dicen las cosas. Lo crees completamente en el momento con total convicción y sin ninguna conciencia de cómo suena en la habitación. Él era mío. Eso me pertenece. Tú fuiste y agarró la muñeca de Ava con la suficiente fuerza como para que la taza de café se volcara contra el borde del banco de trabajo. Chloe. Garrett. Una palabra. Desde la puerta, la llave todavía en la mano, la misma voz que probablemente usaba cuando ella tenía 8 años, y había cruzado una línea que no iba a dejar pasar. No fuerte, solo definitiva. Soltó la muñeca de Ava, se volvió hacia él. Estás de su lado. Estoy del lado de Ava. Él dio un paso hacia el espacio entre ellas y simplemente se quedó allí. No dijo ni una palabra más. Simplemente se quedó entre sus hijas y miró a Chloe con la cara de un hombre que esperó demasiado para hacer algo y ahora lo ha hecho y no va a retroceder. Chloe me miró. Yo estaba revisando la tensión del cable. No le devolví la mirada. Sacó su teléfono y se dirigió a la cocina. Escuché la voz de Brooke salir por el altavoz. Dile antes de que Ava caminara hacia la puerta del garaje y tirara de la manija. La gran puerta se deslizó limpiamente. Los cables corrían uniformemente por ambos lados. La luz de la mañana del domingo entraba en todo el espacio. Probé el recorrido 2 veces. Abajo del todo, arriba del todo. ¿Bien? Me sequé las manos con el trapo que Garrett me ofreció. Cogí mis herramientas. Ava cogió mi chaqueta del banco de trabajo y me la entregó. Salimos por el garaje hacia el camión. Por la ventana delantera abierta mientras pasábamos, aún podía escuchar a Chloe al teléfono recibiendo el siguiente movimiento guionizado. Entramos. Me alejé. Lo del lugar de trabajo ocurrió la semana siguiente.
Como Ava estaba bloqueada en todas las plataformas, Chloe fue a su empleador, llamó a la clínica dental y le dijo a la recepcionista que tenía una preocupación de seguridad sobre uno de los empleados. Hizo 2 llamadas más durante 3 días, el mismo ángulo cada vez. Ava me trajo la documentación un domingo. Hice una llamada a la línea legal que mi empresa tiene contratada para trabajos contractuales. El abogado emitió una carta de cese y desistimiento. Correo certificado el mismo día. Todas las llamadas documentadas referenciadas por fecha y hora. Lenguaje claro sobre procedimientos de acoso si el contacto continuaba. Las llamadas se detuvieron. Los mensajes de texto sobre el anillo no. Por esta época, los propietarios decidieron vender la unidad. Para entonces, ella ya se había ido. De vuelta en el sótano de sus padres, diciéndole a cualquiera que la escuchara que era mi culpa. El propietario me llamó, dijo que había sido el inquilino más fácil que había tenido y me ofreció el derecho de preferencia. Los números funcionaron. Hice una oferta en efectivo por debajo del precio de venta, y la aceptaron. El cierre se produjo 3 semanas después. El plan: renovar, revender, obtener ganancias. Transacción comercial. Nada personal en absoluto. La administración del edificio requirió una inspección del Estado antes de que pudiera comenzar cualquier trabajo de renovación. El cambio de cerradura se programó con el contratista para la mañana después de la inspección. Esa ventana es por la que ella entró. 2 semanas antes de la inspección, me dejó un mensaje de voz en un número al que aún no había llegado. Dijo que iba a aparecer. Dijo que iba a conseguir lo que era suyo. Llamé a Walt, el gerente del edificio, 15 años en administración de propiedades, efecto plano, no se toma nada personalmente, y le dije que lo necesitaba en la inspección. ¿Tenía documentación? Archivo completo. Tendría seguridad del edificio esperando. También llamé a la línea no de emergencia, obtuve un número de informe archivado antes de siquiera aparecer. Lo escribí en el exterior del archivo de Manila. El archivo: registro completo de contactos, 3 meses de intentos, cese y desistimiento, y el recibo del correo certificado, mensajes de voz transcritos y con fecha y hora, las capturas de pantalla de Nat, incluido el hilo específico donde Brooke escribió: dile a la gente que se suponía que había un anillo. Y Chloe respondió: quiero decir, en realidad no había uno. Documentación de acoso laboral del empleador de Ava. Extracto bancario de 2 años, 0 compras de joyas de cualquier tipo porque exagero. Es el trabajo. Walt me encontró en el vestíbulo. Subimos. Tenía mi teléfono grabando en el bolsillo de mi chaqueta antes de que las puertas del ascensor se abrieran. Hicimos la revisión de habitación en habitación, se anotaron las condiciones. Ambos firmamos el formulario. La unidad estaba limpia. Estaba firmando la parte inferior de la evaluación cuando escuché la puerta principal. La llave de repuesto, la que los mudadores habían dejado en el mostrador de la cocina y que nunca volví a buscar. Esa es culpa mía. Entró rápidamente como si hubiera calculado el tiempo desde el rellano. Vestida más de lo que requería la situación. Había pensado en este momento y se había vestido para la versión de él en la que ganaba. Vio a Walt y se ajustó ligeramente. Debía tener a Brooke esperando en el vestíbulo de abajo. Me miró. Quiero el anillo. No un hola. La frase que había preparado. No. Dijo que no era mío para guardarlo. Que yo se lo había comprado. Que guardarlo era un robo. Que Brooke había hablado con alguien y ella tenía opciones. La radio de Walt hizo clic. La revisó. Me miró. Seguridad dice que hay una mujer en el vestíbulo pidiendo subir. Dice que está aquí por la situación. Diles que no. Walt lo transmitió en 4 palabras. La radio se quedó en silencio. Brooke se quedó abajo. Walt volvió a observar desde la puerta de la cocina como un hombre que ha visto cosas significativamente peores un martes. Dije no una vez más y volví al informe de condiciones. Ella cruzó la habitación y me agarró el brazo. Un agarre real tirando de la manga. No me toques. Lo dije al volumen que la habitación y la grabación necesitaban. Me soltó.
Luego se giró rápidamente, movimiento practicado, señaló a Walt y dijo que yo la acababa de amenazar, que la había estado acosando durante meses. Que iba a llamar a la policía. Llama a la policía. Puedo hacerlo. Walt ya tenía su teléfono fuera. Ella intentó recalibrar. Dijo que no lo había dicho así. Solo necesitaba el anillo. Necesitaba que yo entendiera. Y su mano fue hacia el archivo en el mostrador. Manos fuera. Se detuvo. Walt hizo la llamada. 2 oficiales. 11 minutos. Los recibí en la puerta, me identifiqué como el propietario registrado, presenté a Walt como el gerente del edificio y testigo. Puse la documentación en el mostrador y los guié a través del archivo, el registro de contactos, el cese y desistimiento y su recibo, la documentación de acoso, y la página superior, el hilo donde Brooke escribió, dile a la gente que se suponía que había un anillo. Y justo debajo, las propias palabras de Chloe. Quiero decir, en realidad no había uno. Afirmación y prueba de fabricación. Misma página. Extracto bancario de 2 años al lado. 0 compras de joyas porque sobre documento. Es el trabajo. Un oficial revisó el archivo. El otro llevó a Chloe a la sala de estar. Escuché su voz subir 2 veces. Ambas veces, la voz del oficial se mantuvo plana. En un momento, la escuché decir, ese anillo me pertenece. Y luego unos 6 segundos de silencio. ¿Qué pasa cuando alguien dice algo que no se puede respaldar a una persona que tiene la evidencia? Luego una pregunta de seguimiento en un tono tan neutral, que era básicamente una respuesta por sí misma. 8 minutos después, el oficial regresó. Incidente documentado. Advertencia formal de allanamiento emitida para el edificio. Contactar a la central con el número de caso si ella regresaba. La documentación fue exhaustiva. ¿Quería seguir formalmente los intentos de contacto? Sí. Me dio la fecha de la audiencia y lo que debía llevar. Ella se fue sin mirarme. Walt miró el archivo en el mostrador. «Has hecho esto antes», dijo. No era una pregunta. Inspecciono cosas para ganarme la vida. Documentas lo que encuentras. Asintió una vez. Cerró la unidad con llave detrás de nosotros. Oficina del secretario del condado a las 2:30. 38 minutos para archivar. El secretario selló ambas copias y me dijo que tuviera una buena tarde. Llamé a Ava. Contestó al segundo tono. ¿Hecho? ¿Hecho? Estaba en una cafetería a 2 cuadras. Mesa junto a la ventana, libro abierto frente a ella que no había estado leyendo. Me miró a la cara y no preguntó nada. Simplemente me acercó su café. Di un sorbo. Por la ventana, podía ver el edificio desde ese ángulo. Misma calle, vista diferente. Lo miré el tiempo suficiente para confirmar que ya no había nada que valiera la pena mirar. Y eso fue todo. El contratista tomó las llaves de Walt el lunes siguiente. El cerrojo se cerró detrás de él con un clic limpio en el pasillo vacío. Propiedad cerrada. La documentación fue a la caja ignífuga de mi camión junto a mi carpeta de certificaciones donde guardo las cosas que he manejado bien y que podría necesitar de nuevo. No tiro un informe de inspección completado. Nunca sabes cuándo la lectura importa. El garaje de Gwen el siguiente domingo. Ava en el cajón de leche. Hoja de especificaciones del flotador en mi mano antes de que preguntara, de todos modos, volví al trabajo.